¿Veis esta cara? ¿Veis estas ojeras? Pues es porque me he pasado toda la noche de fiesta con una niña malita. Eso es la paternidad. Y os lo recomiendo a todos. ¡Hola! Ahora sí. Dicen que Canción de Hielo y Fuego dio una vuelta de tuerca al género fantástico, que Malaz lo elevó hasta el Olimpo y que el Cosmer lo renovó por completo. Pero, si me preguntas a mí, te diré que quien realmente refrescó el género sin inventar nada fue Abercrombie y su mundo ambientado e iniciado en la trilogía de la Primera Ley. Y de eso, amigos y amigas, vamos a hablar aquí y ahora. Así que, dale, Javi. Sí, los que seguís el canal ya sabéis que Canción de Hielo y Fuego es mi saga favorita y que amo con locura a Malaz. Respecto al Cosmer, pues aunque lo respeto y lo disfruto, pero con las dos primeras realmente pienso que no son tan disruptivas como la Primera Ley. Y digo esto desde mi prisma personal, sin querer convencer a nadie de nada. Y es que con la saga de Martin, aun siendo cruel como un invierno eterno y sádica como unas tripas colgando, todo tiene un aura de narrativa histórica muy marcada. Sí, supone una diferencia notable con las obras de fantasía más arquetípicas del momento, aunque ya dije que en otras obras como Dragonlance se hacían cosas bastante audaces e interesantes para su momento. Pero para mí lo que hace Canción de Hielo y Fuego simplemente es añadir capas de crueldad, realismo y grises a los personajes a la ecuación, que no es poco, que no es poco. En cuanto a Malaz, saga que llevo tatuada en el corazón, eleva tantísimo el género mezclándolo con filosofía, antropología y narrativa belicista que es casi ya otra cosa. De hecho, quizá hable de esto en algún otro momento, pero no estoy del todo seguro de que Malaz se pueda clasificar como fantasía o como literatura fantástica. Me parece demasiado grande en muchos aspectos como para etiquetarla en un solo género. Pero bien, luego tenemos a Abercrombie, que tiene gracia porque su estrategia de irrupción en el mundo literario no ha sido el de voy a poner patas arriba todo, voy a innovar, voy a quemar el monomito de Campbell, lo voy a hacer todo de nuevo y va a ser súper fresco. No, más bien su premisa ha sido vengo aquí a disfrutar, a pasármelo bien. ¿No se basa la gran mayoría de estas historias en el medievo inglés? Pues os vais a cagar. Voy a hacer una historia épica, de género eminentemente fantástico, pero con toda la socarronería, nihilismo y humor negro que caracteriza a los ingleses. Y lo voy a hacer sin más pretensión que bajar al barro la fantasía y ponernos disfrutones. Y voilà, aparece uno de los autores más adictivos del momento. Sí, sus obras no son tan complejas como Canción de Hielo y Fuego en cuanto a tramas, subtramas y personajes, ni de lejos se acercan a Malaz. Tampoco están todas hiper mega conectadas con trufas en un universo único e increíble y súper grande como el Cosmer, pero funcionan como un cuchillazo en la femoral. Todo eso sumado a que Abercrombie, al igual que Martin o Erikson, reniega de todo eso de las batallas entre el bien y el mal o esa contienda contra un señor oscuro para salvar el mundo. Eso a él le da igual. Súmale a esto también unos personajes a cada cual más imprevisibles, cínicos, mordaces, y a una historia de fondo a la que el propio autor no presta demasiada atención porque prefiere centrarse en situaciones y diálogos. Y con todo esto, con todos estos componentes, tenemos una obra que para mí sí actualiza el género, dándole una pátina moderna que le sienta como un guante, ya que puedes imaginarte a los personajes hablando con un acento inglés barrio bajero y actuando de una forma muy reconocible. Y eso, es verdad, podría ser pasarse un poco de la raya o caer en el absurdo o humor de autores como Terry Pratchett, pero sin embargo funciona muy bien logrando atrapar al lector como una mosca en la miel. Y eso con estas pretensiones, pues es genial. Se dice mucho que Abercrombie es el impulsor o propulsor de la fantasía oscura,
Pero esto es una trola del tamaño de la cuenta bancaria de Sanderson. Porque para empezar, ¿qué es la fantasía oscura? What is the fantasy dark fucking? Pues la realidad es que es un término demasiado ambiguo, pero se suele entender que la fantasía oscura es aquella que coge todos los tropos de la fantasía épica o habitual, por decir algo, la baja a la tierra y le añade componentes de realidad. No para ser realista, pero sí añadiendo elementos que podrían ser bastante reales, como un mundo hostil, peligroso y con gente que hace lo que puede por sobrevivir. Momentos verdaderamente brutales y donde el bien y el mal no existen y lo único que queda es una escala de grises intermedia e infinita. Un ejemplo muy Abercrombie es mostrarte la guerra como algo totalmente absurdo y totalmente despreciable, pero a la vez anhelante o motor económico de los países o reinos. Y hace esto en lugar de mostrarte la guerra como algo épico o heroico para salvar el mundo, como puede suceder en otras obras a las que amo con locura, como El Señor de los Anillos. Bueno, pues con este más o menos claro, es verdad que hay obras muy anteriores a Abercrombie que ya tratan la fantasía con este tono más realista. Se me ocurre, sin ir más lejos, la saga de Geralt de Rivia, donde el propio Geralt sueña con ser un caballero andante de brillante armadura para luego toparse con un mundo asqueroso, cruel, violento, mediocre, mezquino y horrible. O la Compañía Negra, o la propia Canción de Hielo y Fuego. Sí, bien, eso es verdad. Sin embargo, creo que es Abercrombie el que ve la oportunidad de abanderar y dar voz a este estilo, presentándose como referente indiscutible del grimdark. Una jugada limpia y audaz que le sale bastante bien. Eso, junto a la gran aceptación de sus novelas, porque son fáciles de leer y muy disfrutonas, la poca vergüenza que tiene a la hora de subvertir situaciones y el género en general, lo colocan como adalid de la fantasía oscura. Y para mí, si hay una palabra para definir a Abercrombie como escritor, es macarra. Un gentleman macarra que juega a ser el punk de la literatura fantástica. Pero ojo que lo hace con mucho tino, porque el tipo escribe muy bien, tiene mucho oficio y sabe cómo contar historia. Es curioso porque muchos le critican que su world building es pobre o poco trabajado, pero solo hay que leer un capítulo de cualquiera de sus obras para entender y darse cuenta de que a Abercrombie en realidad el contexto se la viene repampunflando y que lo pone más que nada por tener un escenario en el que poner a rodar a sus personajes. A él no le interesa pasarse horas y horas tejiendo un background hipercomplejo, hilándolo fino, no. A él lo que le mola es coger a sus personajes y ponerlos a bailar al son de los navajazos, los espadazos, los hachazos, el goteo de la sangre, la orina y otras execraciones. Y aquí es, para mí, donde brilla Abercrombie. No hay ningún personaje suyo que no sea memorable. Ninguno, hasta el borracho que solo aparece en 2 páginas. Todos tienen algo que aportar y todos son geniales. Y se nota que es aquí, que en las interacciones y vicisitudes que viven sus personajes, donde Abercrombie disfruta. Diálogos rápidos y afilados como cuchillas. Frases lapidarias, una detrás de otra. Escenas divertidísimas que a priori, por concepto, por estructura, deberían estar alejadas del humor. Desencanto, pesimismo, nihilismo. Porque eso le encanta al autor, coger a sus personajes con sus ideales nobles y altos y idealizados para cogerlos y tirarlos de boca contra el barro y hacerles tragar estiércol. ¿La guerra te parece algo heroico? Pues méate y cágate encima mientras ves cómo todos tus compañeros mueren de forma súper dolorosa a tu alrededor. Imbécil, ¿crees que ser valiente y aguerrido va a hacer que todos te quieran y te sigan? Pues atiende, nadie te aprecia, les das miedo o directamente les produces indiferencia. ¿Sueñas con un príncipe azul? Pues vete preparando para un marido que te usará siempre como un objeto y después se dedicará a roncar. ¿Crees que los magos son gente sabia y poderosa? Pues tienes un problema, porque aquí vas a conocer al mayor cabrón de todos los tiempos. Y así con todo. Es un proceso en el que te dedicas a ver cómo Abercrombie coge a sus personajes y les va golpeando con la realidad para que pasen un proceso en el que no necesariamente tienen que transformarse en algo mejor. De hecho, muchas veces acaban terminando en algo bastante peor. Y para plus de todo esto, bajo esa frivolidad
yo al menos detecto una capa de profunda tristeza. Abercrombie va de canalla, de macarra, de persona que no compra los valores que vende el mundo, haciéndole entender a sus personajes que todo esto no es más que una inmensa bola de mierda. Sin embargo, bajo esa pose superficial, conforme vas leyendo, también hay algo más, una especie de pena, de resignación por un mundo donde las buenas acciones, el amor o los buenos actos son un bien escaso. Una mirada triste por todo lo que pudo ser y no es, por cómo actuamos las personas, por cómo los débiles sufren y por cómo los fuertes no usan su fuerza para otra cosa que no sea joderlo todo, por cómo no hay esperanza. Eso, entre espadazo, espadazo, hachazo y hachazo, escena brutal y brutal, charcos de vómito, charcos de tripas, charcos de orina, pues es lo que hace que atrape y que al final deje un pozo. Eso y su evidente estilo cinematográfico. A ver, no es ningún secreto que Abercrombie ha escrito sus novelas en parte con la intención de que alguien con dinerinchi compre los derechos audiovisuales y en su mesa se vaya amontonando pasta. Tantísimo dinero como para sacar a Sanderson de la secta de los mormones. Pobre Sanderson, si es que siempre le cae alguna. Y no le hace mal a nadie, al contrario. Lo siento, Sanderson. Pero volviendo a Abercrombie, el caso es que este rollo de querer vender sus obras, sus derechos cinematográficos, es algo confeso por él. No en vano, su estilo tiene un marcado acento cinematográfico, frenético y con escenas de acción escritas con mucha maestría. Para mí, nadie, absolutamente nadie, escribe batallas como lo hace él. Y ya lo he dicho alguna vez, pero quitando los héroes, quizá su obra tiene un rollito de Guy Ritchie, de Danny Boyle o incluso de Chad Stahelski que lo convierten en una obra súper divertida y entretenida. Y de nuevo súper cinematográfica. Y esto es algo deliberado. Primero para lograr enganchar al lector y que no se pierda en tantísimas páginas. Que esté ahí, a tope, desde el primer minuto. Y luego para lograr que sus obras sean adaptadas a la gran pantalla. Es más, al parecer tendremos película en breve de La mejor venganza, que a pesar de no terminar de convencerme Rebecca Ferguson como Monza Murcato, le tengo muchas ganas a esta peli, porque creo que puede ser una verdadera maravilla si se hace bien. Como también creo que el material de base, el libro, se lo deja botando a los productores o director o quien sea para generar una película muy apañada sin tener que esforzarse demasiado en adaptar. Ya veremos, ya veremos. Pero ya que estamos con Abercrombie y sus movidas, me gustaría hablar de la trilogía donde nació todo, La Primera Ley. Primero porque me apetece reivindicarla de nuevo, segundo por quitarme la espinita de ese vídeo cochambroso que hay en el canal. A los inicios de todo, cuando solo había vacío, caos y oscuridad, sale un señor en su habitación con un libro en la mano y una calidad de edición digna de Oscar. No lo he borrado porque le tengo cariño, porque es algo como arqueológico del canal y el inicio de todo este tinglado en realidad. Si no le tenéis miedo, adelante, vedlo. Pero volviendo al presente, hablar de La Primera Ley siempre es un gustazo. Y es que estos tres libros tienen una estructura para mí perfecta de trilogía que no se enreda en más y que cierra tremendamente bien. Es decir, si no has leído nada de Abercrombie y solo lees estos tres libros, la verdad es que vas a quedar bastante satisfecho o satisfecha. No es necesario que leas todo lo que hay después. Eso sí, si lo haces descubrirás unas cuantas novelas que son increíbles, espectaculares y lo mejor de todo para mí, autoconclusivas. Todavía sigo emocionándome al pensar y recordar el buen rato que pasé con Los Héroes, del que tienes un vídeo en el canal. Pero bueno, para quien no lo haya leído, ¿qué es esto de La Primera Ley? Se trata de una trilogía compuesta por La Voz de las Espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. Tres libros que nos cuentan la historia de algunos personajes muy interesantes. Para empezar, Logen 9 Dedos, un bárbaro con un pasado sangriento. Sandan Glokta, un inquisidor tullido que antes fue un prometedor soldado. Hethal Dan Lúthar, un noble capitán de la Guardia Real que
es bastante básico, pero que aspira a la gloria. Ferro Malgin, una esclava fugada en busca de venganza. Colin West, un soldado que se ha ganado los galones con el sudor de su frente. No es lo habitual en este mundo. El Sabueso, uno de los hombres de la antigua banda de Logen, menudo y experto. Y Bayaz, el primero de los magos. Tirititero, invisible e imprevisible. Y calvo. Y como decía, aquí lo importante son los personajes. Aunque en este caso podemos decir que el contexto está ubicado en una Inglaterra medieval, o un trasunto de Inglaterra medieval, en el que la baja edad media ya está dando los últimos coletazos. Pero es un mundo ficticio. Y ya sabéis, norte gélido con los clanes rollo William Wallace, sur civilizado, lleno de chupatintas, aristócratas, nobles, conjuras, complots, conspiraciones y tierras de más allá basadas en la cultura islámica. Un poco lo de siempre, pero no deja de ser un background sólido y suficiente para empezar a jugar. Porque a eso hemos venido aquí, a vivir batallas brutales, con acción a raudales y momentos muy divertidos. Duelos a muerte, contiendas a gran escala y litros y litros y litros de sangre. Y con la acción hay que decir que esto va increciendo desde el primer libro hasta el tercero, en el que se llega a momentos ya es que si pestañeas te pierdes un espadazo. Y digo que es una trilogía perfecta, porque si todo acabara en el tercer libro, estaría bien, no habría ningún problema. Porque es que para mí la primera ley, junto con la trilogía del Mar Quebrado, también de Abercrombie, es el prototipo de trilogía perfecta, redonda y satisfactoria. ¿Y qué queréis que os diga? En cierta manera echo de menos esto, leer trilogías. Sobre todo en un momento editorial en el que parece que toda saga que tenga menos de 5 libros, pues ya no mola, ya no es interesante. Por favor, que son muchos libros, que tengo muy poco tiempo. Ya está bien. Ya está bien, no todo tiene que ser mastodóntico. Ay. Y en fin, que esto es todo lo que quería contaros. Me he sacado una espinita con este vídeo y me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también hayáis pasado un buen ratito. Y ya sabéis que si queréis que este canal siga así, siga con esta personalidad, con esta forma tan interesante y atractiva de contar las cosas, pues podéis apoyarlo en Patreon por 1,5 € al mes, que no es nada. Tenéis el enlace en la descripción. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.